Buenos días, estimados estudiantes. Vamos a dar inicio a la clase que corresponde al tema morfología externa. Vamos a ver cuáles son las formas o las partes constitutivas de los insectos y también no solamente vamos a ver cómo están formados, sino las funciones que cumplen cada una de esas partes. Ustedes dirán por qué es importante para un futuro ingeniero agrónomo saber cómo es un insecto. Es fundamental. El conocimiento de la forma de los insectos nos da mucha información, porque nos permite clasificarlos, nos permite comparar especies o individuos dentro de una misma especie o en especies distintas, pero también nos permite comprender mejor su hábitat. O sea, a través de las formas podemos inferir o conocer el hábitat donde vive ese insecto. Por lo tanto, es fundamental para el futuro manejo de plagas. En la clase con el ingeniero Agüero ustedes han visto la clasificación taxonómica de en la zoología y les ha mencionado el filo Artrópoda. El filo Artrópoda es un gran grupo donde se encuentran otros grupos como son los insectos, los arácnidos, los crustáceos y los miriápodos, y son organismos que si uno los mira parece que son muy distintos, ¿no? Pero tienen muchos caracteres comunes. ¿Cuáles son esos caracteres comunes? Presentan un exoesqueleto quitinoso. Vamos a estudiar más adelante qué significa esto, exoesqueleto quitinoso, en estos organismos y fundamentalmente en los insectos. Presentan apéndices articulados, presentan simetría bilateral y además presentan el cuerpo segmentado. Si vamos a hablar de la clase insecta, vamos a afinar un poquito más estas características que tienen los insectos y vamos a decir que este grupo presentan 3 tagmas, cabeza, tórax y abdomen, 2 pares de alas, aunque no todos los insectos tienen 2 pares de alas, hay algunos que tienen un solo par y hay otros que no tienen alas, y siempre presentan 3 pares de patas. Vamos a ir viendo parte por cada uno de estos tagmas o partes del cuerpo, cómo está constituida, qué apéndices presentan y qué función cumple esa parte del cuerpo del insecto. Los insectos están formados por segmentos, dijimos que tienen el cuerpo segmentado, o sea que esos segmentos van se denominan, están dispuestos uno detrás de otro y se denominan somitos o zoonitos. Y estos segmentos están unidos por membranas. Ahora, en los somitos o zoonitos se encuentran áreas endurecidas que reciben el nombre de escleritos. El tagma cefálico es la unión o es la fusión por un proceso evolutivo de una serie de segmentos que se han fusionado para dar origen a esta cápsula que está formada por 6 a 9 segmentos fusionados y en los que se observan algunas suturas que nos indican o nos demuestran cuál ha sido el proceso evolutivo que han tenido. Vamos a ver cuáles son las regiones en la cabeza del insecto. Tenemos la región en la parte superior, en la región tenemos el vértex, luego continúa otra región que se denomina la frente, que es un esclerito impar de la cara anterior, debajo del vértex. Luego tenemos el clipio, también llamado epistoma, pieza impar debajo de la frente. Luego en los laterales tenemos lo que se denomina genas o mejilla a ambos lados, son las caras laterales de la cabeza de los insectos. En la parte por debajo de las genas tenemos las subgenas y en la parte posterior de la cabeza, que luego vamos a ver, se encuentran las postgenas. Muy bien, en la cabeza de los insectos hay apéndices y esos apéndices son, como podemos observar acá, los ojos compuestos, que son grandes en número de 2, los ojos simples u ocelos, que están en número de 3, pueden ser 2 o ninguno. Las antenas, estas partes, estas fosetas antenales,
nos indican que allí se insertan las antenas, también de a pares, y tienen funciones sensoriales muy importantes. Y también encontramos en la parte inferior el aparato bucal. ¿Cuál es entonces la función de la cabeza de los insectos? Es percibir el mundo externo a través de estos órganos sensoriales, como son las antenas y los ojos, pero también tiene otra misión fundamental la cabeza, que es la alimentación, ya con la presencia del aparato bucal. En cuanto a la parte posterior de la cabeza, ¿qué es lo que encontramos? En ella encontramos el occipucio, que es esta estructura en forma de herradura y que constituye en forma conjunta con el vértex lo que se denomina epicráneo. Luego tenemos una estructura más delgada, pequeña, también en forma de herradura, que se denomina post-occipucio, es un esclerito angosto y que rodea el agujero occipital, esto, que rodea el agujero occipital o foramen magnum. También tenemos ahí el cóndilo occipital, que es un tejido blando que rodea, digamos, al occipucio. Encontramos también el córporo tentorio o tentorio, que es una estructura interna que se encuentra en la cabeza, que es muy importante en los insectos. Y también encontramos el aparato, vemos la parte posterior del aparato bucal. Acá vemos las mandíbulas, acá tenemos otras piezas que son las maxilas y acá observamos el labio. En la parte anterior se encuentra, como ya vimos, el labio. Esa estructura interna que hemos mencionado recientemente, tentorio o córporo tentorio, es el endoesqueleto. Es un endoesqueleto que se encuentra dentro de la cabeza, que tiene una función muy importante. Ese endoesqueleto está formado por 2 o 3 pares de apodemas, estas estructuras que podemos observar acá, y esta estructura, este endoesqueleto, sostiene el cerebro de los insectos. Se insertan en estas estructuras, en estos tentorios, se insertan los músculos que van a dar movilidad a las antenas y a las piezas bucales, y también se sostienen la parte anterior del intestino de los insectos, el estomodeo. Los insectos tienen distintas posiciones de las cabezas con respecto al aparato bucal. Tenemos 3 posiciones fundamentales: la hipogniata, la progniata y la opistogniata. ¿Qué significa una posición hipogniata? Significa si hacemos un eje en la cabeza y un eje en el cuerpo del insecto, entre esos 2 ejes se forma un ángulo de 90 grados. Y eso es una cabeza hipogniata. O sea, el aparato bucal dirigido en 90 grados hacia la tierra. Los prognatas, en este caso, ambos ejes de la cabeza y el cuerpo coinciden, formando un ángulo de 180 grados, por lo tanto, el aparato bucal está dirigido hacia adelante, en la misma posición del cuerpo, por lo tanto, esta es la posición prognata, se da en muchísimos insectos del orden Coleoptera, o sea, lo que conocemos vulgarmente como cascarudos. Y la otra posición es la opistogniata. En este caso, el aparato bucal está dirigido hacia la parte ventral del cuerpo, por lo tanto, el eje entre la cabeza y el cuerpo forman un ángulo menor de 90 grados, o sea, forman un ángulo agudo, y esto se puede presentar, este tipo de cabeza en algunos insectos del orden Homoptera, como estamos observando en esta figura. Muy bien, dijimos que los insectos presentan en su cabeza órganos sensoriales, como son los ojos. Y estos ojos son dos tipos: los ojos compuestos y los ojos simples. Los ojos simples dijimos que pueden estar en número de 3, de 2 y también pueden faltar. ¿Cuál es la misión de los ojos simples? Detecta cambios en la intensidad de la luz y permiten la visión corta, a menor distancia. Los ojos compuestos son ojos que están formados por una gran cantidad de celdas que reciben el nombre de omatillos, son celdas de tipo hexagonal, son desde pocas celdas hasta miles de celdas, depende de las especies, y estos ojos tienen
la capacidad de permitir al insecto la visión a distancia y detectan a través de los ojos compuestos las formas, los colores y también los cambios de intensidad de luz. Los ojos es muy importante porque los insectos, cuando van a ir hacia una planta, una de las primeras cuestiones o primeros aspectos que ellos detectan son los colores, y eso lo hacen a través de la visión para decidir si se van a posar o no en esa planta. Y los ojos son fundamentales en la elección de su alimentación. Las antenas, que son los otros órganos que encontramos en la cabeza, son también fundamentales, tienen funciones muy importantes en la vida de los insectos, como el olfato, el tacto y también funciones auditivas. Muchos insectos, o algunos insectos, tienen el oído en las antenas. Entonces, ¿cómo está formada una antena? Una antena típica tiene tres partes: el escapo, el pedicelo, esta estructura más pequeña, y un conjunto de otros segmentos que reciben el nombre de antenómeros o antenitos y que constituyen lo que se llama el flagelo. Las antenas se insertan a la cabeza a través de una estructura que se denomina antenífero, que está en la base de la antena y donde se observa la sutura antenal. Hay diversos y numerosos tipos de antenas. Acá vamos a ver algunas: antenas filiformes, como su nombre le dice, en forma de hilo; antenas capitadas, si observamos los segmentos, los antenitos son pequeños y casi parejos, digamos, y de golpe los últimos antenitos se ensanchan para formar como una cabecita. Entonces, esas son antenas capitadas. Las antenas clavadas, por ejemplo, los antenitos van aumentando gradualmente su grosor y van formando una estructura parecida a una clava. Después de las cetáceas, antenas aserradas, antenas pectinadas y bipectinadas, lemosas, lameladas, muy comunes en muchos coleópteros, aristada en muchos vísceras, geniculada en los himenópteras y monouniforme en los pisanópteras. Están las plumosas, están en muchos lepidópteros también. Por ejemplo, las capitadas y las clavadas también son de los órdenes Lepidoptera. Las cerradas las podemos encontrar en muchos coleópteros. Bueno, acá tenemos casi las mismas antenas que vimos, pero hay algunas más. Vamos a ir ahora a ver el dibujo de cada una de estas antenas, y esta va a ser una tarea que van a realizar. Teniendo en cuenta este PowerPoint, la idea es que ustedes le pongan el nombre a cada una de estas antenas. Si esta es filiforme, si esta es aserrada, si es capitada. O sea, ustedes van a hacer un pequeño trabajito fijándose en el dibujo de qué antena es, y van a ir definiendo y poniéndole el nombre como un pequeño ejercicio para que vayan entrenándose en reconocer las distintas antenas. Acá tenemos otro grupo más de antenas donde van ustedes a ponerle los nombres. Muy bien. Otra de las estructuras que encontramos en la cabeza es el aparato bucal. Vamos a hacer una pequeña mención ahora al aparato bucal, porque el aparato bucal es una clase especial. ¿Por qué es una clase especial? Porque es fundamental conocer el aparato bucal de los insectos, porque nos indica cómo se alimenta ese insecto. Y para los futuros ingenieros agrónomos, saber cómo se alimenta un insecto nos está indicando cómo va a hacer daño. Entonces, el aparato bucal requiere un espacio aparte, que será la próxima clase. Muy bien, ahora, ¿cómo está constituido un aparato bucal? Dijimos que estaba en la parte inferior de la cabeza y está constituido por una estructura, por un estereolito impar que recibe el nombre de labro, por dos estructuras denominadas mandíbulas, que son, en el caso este es un aparato bucal masticador, que es el aparato bucal base. A partir de él se producen las modificaciones y adaptaciones en la alimentación. Tiene las mandíbulas, tenemos las maxilas y tenemos el labio. Fíjense que cada una de estas piezas tiene un color distinto. Si ustedes miran el aparato bucal B, C y D, les va a indicar qué pieza del aparato bucal masticador es la que se modifica o cuáles piezas sean modificadas para dar origen a este aparato bucal.
Este es un masticador lamedor, por ejemplo, este es un aparato bucal de los mosquitos y este es el aparato bucal de los lepidópteros, que luego lo vamos a ver más en detalle. Vamos a volver al aparato bucal masticador porque es fundamental conocerlo muy bien. Vamos a detenernos muy poquito, pero vamos a hacer un pequeño repaso de lo que acabamos de decir. ¿Cómo está constituido? Tiene una tapa hacia adelante que se denomina labro, que es esta pieza que puede tener distintas formas. Tiene dos mandíbulas, una izquierda y una derecha, que son muy esclerosadas, son duras y además presentan dientes. Son las que cortan el alimento, cortan las hojas, los tallos, los brotes y realizan una primera masticación. Luego tenemos las maxilas, una izquierda y una derecha, que tienen una estructura más compleja, presentan palpos maxilares y tienen estructuras que terminan de realizar la masticación. Y luego tenemos el labium, que cierra el aparato bucal, cierra por atrás, que está también presente con palpos labiales.